Vamos a exponer sobre la historia y otro tema más. Los participantes son mi persona, Génesis Raquel, Génesis Paola, Daniel Roland, Axel Fonseca y Ángel Llanes. Pero los 3 últimos nombrados creo que no están aquí en la clase. Ok. Para empezar, Génesis va a empezar a leer la información de qué es la historia. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que permite a las personas conocer hechos y acontecimientos en la realidad ocurridos a lo largo del tiempo, principalmente aquellos que tienen que ver con el ser humano y la sociedad. También permite ver la evolución del medio, las costumbres, la sensibilidad, las ideas y modo de pensar. Los historiadores utilizan diversos criterios a la hora de realizar estudios. Criterios cronológicos. Se ocupa de un periodo específico del pasado. Criterio geográfico. Delimita la dimensión espacial que desea estudiar. No sé si Axel ya entró. Sí, ya entró. La historia escrita nos permite construir, comprender e interpretar el pasado. Registra los acontecimientos importantes de la humanidad. Permite la confrontación de una fuente a otra. También permite conocer el pasado para mejorar el presente y el futuro. Axel. Ventajas y desventajas. Ventajas. El investigador puede consultar las fuentes las veces que sea necesario y al ritmo deseado. Desventajas. Que puede encontrar palabras que no entiende y no puede disipar dudas que se tengan sobre el tema. No sé si entró a Ángel. No. Bueno, Paola, ¿puedes leer la información de Ángel, por favor? Aquí viene Ángel ya, no sé si ya está. Pero, ok, espera. Okay. Ya entró Miss. La historia oral es una fuente de investigación histórica que conoce el punto de vista involucrado en acontecimientos y reconstruir vidas cotidianas, costumbres, valores e inspiración, aspiraciones y creaciones desde la propia realidad. Ventajas. Historia escrita, ventajas y desventajas. Ventajas viene de quien la vivió y puede cuestionar cuantas veces sea necesario. Desventajas, el tiempo dispone del relator, no puede permitir una buena explicación y por lo tanto una buena comprensión. Como segundo tema tenemos la investigación histórica. Técnicas de investigación histórica. Como parte del proceso de investigación histórica, los historiadores inician la búsqueda y el análisis de las fuentes primarias y secundarias. Luego construyen una hipótesis o suposición inicial acerca del objeto de estudio para comprobar la autenticidad de los testimonios. Realizan una crítica de las fuentes, la cual puede ser externa o interna. En la etapa final interpretan los documentos y buscan los orígenes, las consecuencias y el significado de los fenómenos históricos analizados. Fuentes de la historia son aquellos que se utilizan para formular, desechar o confirmar hipótesis sobre hechos y procesos del pasado que se necesitan investigar. Las fuentes de la historia pueden ser directas o primarias, indirectas o secundarias. Daniel. Directas o primarias son los testimonios que fueron producidos directamente
Son los testimonios que fueron producidos directamente por el ser humano y que corresponde a una época o periodo de estudio. Entre ellas se encuentran las escritas como diarios, cartas, biografías, documentos, leyes, etc. Las gráficas como dibujos, pinturas y mapas, entre otros. Las audiovisuales como videos, películas, fotografías, etc. Las orales como testimonios, relatos, tradiciones, mitos y anécdotas, entre otras. Las materiales como viviendas, tumbas, utensilios, adornos, obras de arte, etc. Indirectas o secundarias son las interpretaciones que otras personas hicieron de los testimonios. Nos remiten a otras fuentes directas. Las de mayor interés son las bibliografías, los catálogos, las enciclopedias, las revistas, etc. Paola. Para su investigación, la historia usa los siguientes métodos: método comparativo, método histórico, método educativo, método inducativo, método científico. Método comparativo: procedimiento de comparación sistemática de cosas de análisis que en su mayoría se aplican con fines de generalización empírica y de verificación de hipótesis. Método histórico: metodologías, técnicas y directrices mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras evidencias históricas en su investigación y la posterior descripción de la historia, es decir, elaboran la historiografía. Procedimiento que se basa en el razonamiento deductivo con base en premisas o proposiciones generales para inferir hechos, ejemplos, o situaciones o particulares. Método inductivo. Se basa en la observación, el registro, el análisis y la clasificación de los hechos. Obtiene sus conclusiones a partir de premisas particulares. Método científico es el conjunto de pasos ordenados que permiten la verificación confiable o la solución de problemas. Dichos pasos son: planeamiento del tema o problema de investigación, formulación de hipótesis, comprobación que permita validar o descartar la hipótesis planteada, formulación de teorías para explicar el fenómeno investigado, formulación de leyes científicas. Y muchas gracias por su atención. Eso es todo. Vamos a ver preguntas ¿les quedó claro? O no sé, alguna pregunta que tengan, grupo, pregunten. La verdad es que la información está bien, ¿verdad? La información que tienen, pero solamente prácticamente lo que hicieron es leer la información, ¿verdad? Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, al grupo que expuso ahorita, ¿qué es la historia entonces? ¿Qué es la historia? Así con sus propias palabras, sin leer, ¿qué entendió usted de lo que es la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? Algo que nos permite conocer lo que pasó en el pasado, hechos históricos, no sé, eventos importantes en el pasado. Ahora, cuando dice de historia oral e historia escrita, ¿a qué se refiere eso? La historia es una ciencia, dice, ¿verdad? Una ciencia social. Como dijo Ein, que nos permite conocer los acontecimientos del pasado, ¿verdad? Todos tenemos una historia, todos. La humanidad tiene una historia, ¿verdad?
Ahora, cuando dice historia oral y historia escrita, no solo Amy, sino que los otros del grupo que puedan dar sus puntos de vista. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando es historia oral, historia escrita? ¿A qué hace referencia? Creo, no sé si está bien lo que voy a decir, pero o sea, lo que yo pienso es que tal vez la historia escrita es algo que queda escrito como los acontecimientos que pasaron en un tiempo específico, queda escrito como prueba de que pasó eso y no solo es algo que la persona está diciendo, como por ejemplo la historia oral que se cuenta pero uno no sabe si es real. Ah, ¿verdad? Es algo que se ha transmitido, que a usted le han comentado, ¿verdad? Cuando es historia oral. Cuando está historia escrita, está bien, Amy, lo que usted dice es aquello que ha quedado plasmado, ¿verdad? Que ha quedado escrito. Ahora, María José tiene una pregunta, dice, después yo le voy a hacer otra pregunta. No, quería decir que un buen ejemplo de historia escrita es como el diarios, cosas así, periódicos, libros de ese tiempo. Entonces, es un ejemplo bueno Sí, de historia escrita. son como esas fuentes, ¿verdad? Que se auxilia el historiador para poder, pues, para poder analizar, ¿verdad? Los acontecimientos en el pasado. Vamos a ver Urbina. ¿Qué dice Urbina? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer del pasado? ¿Para qué? ¿Para qué será que es importante saber lo que ocurrió hace mucho tiempo? ¿Para qué es importante? Para saber y aprender de sus culturas ¿Mm? y de las tradiciones que se dan en esos tiempos, cosas que nos pueden servir para el futuro y para ahorita, en estos tiempos. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Paola. Paola, dice que hay dos tipos de fuentes, ¿verdad? Paola dice que hay unas fuentes directas, ¿verdad? Estas fuentes se utilizan para formular, desechar o confirmar hipótesis sobre hechos o procesos del pasado que se necesitan investigar. Fíjense que hay personas que se dedican, ¿verdad? Que se dedican a estudiar el pasado y no solamente personas de estos tiempos, sino que de tiempos muy remotos, ¿verdad? Entonces, uno de estos grandes historiadores era Eratóstenes, creo que así es el nombre, Eratóstenes, es un personaje, ya voy a buscar ahí la información de él, parece que es griego, que habla, ¿verdad? Que es uno de los principales historiadores, ¿verdad? Que pues él dice, según los antiguos documentos, ¿verdad? Dice que él se iba a los lugares, ¿verdad? A investigar, ¿verdad? A ver, a conocer, ¿verdad? Qué era lo que había ocurrido. Y este señor, pues, uno de los principales historiadores. Ahora, cuando dice esas fuentes, cuando dice fuentes directas o primarias, se pueden ubicar en la página 120. ¿A qué hace referencia, Paola, esas fuentes directas o primarias o indirectas o secundarias? Todos los del grupo pueden participar, ¿verdad? Para que podamos dejar un poquito más claro, ¿verdad? La importancia de la historia, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? ¿Por qué es importante? Urbina dijo algo muy interesante, dijo ella, para conocer, ¿verdad? O sea, para conocer las costumbres, dice ella, para conocer nuestro pasado, para saber de dónde nosotros venimos, ¿cierto? ¿Verdad? Para saber cuál es nuestra identidad. Por ejemplo, nosotros como hondureños, parte de la identidad, parte del patriotismo, parte del hecho de ser hondureños es conocer nuestra historia, ¿verdad? Y posiblemente también puede ser, es para saber el origen de algo que es muy importante en este tiempo. Así es, ¿verdad? Y comprender, ¿verdad? Cómo han cambiado, ¿verdad? Y también el hecho de estudiar el pasado nos ayuda a nosotros para poder mejorar el presente, para no cometer los errores, ¿verdad? Que se cometieron en el pasado. Entonces, miren qué importante es la historia, ¿verdad? Qué importante es conocer todo. La humanidad tiene una historia, ¿verdad? Nosotros como hondureños tenemos una historia. Usted como individuo tiene una historia, ¿verdad? Usted tiene una historia, tiene un pasado. Entonces,
es bien importante, ¿verdad? El conocimiento de la historia. Vamos a ver, vuelvo a la pregunta, Génesis, Paola. ¿A qué se refiere cuando dice fuentes directas o primarias y cuando dice fuentes indirectas o secundarias? ¿A qué se refiere? O los varones, que es que Daniel, Axel, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Miren que cómo hay personas que se han tomado el tiempo, ¿verdad? De poder ir plasmando, ¿verdad? La historia para poder ir dándonos a conocer nosotros, ¿verdad? Las personas que estamos en el tiempo actual, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó hace miles de años? ¿Verdad? ¿De dónde venimos? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Cómo eran las sociedades en la antigüedad? Miren estas personas cómo se han dedicado a poder pues dejar escrito, dejar plasmado ahí, ¿verdad? Cómo eran las civilizaciones en el pasado. De todo esto, el origen, ¿verdad? De dónde nosotros venimos, el origen de la humanidad, cómo han cambiado, ¿verdad? Los tiempos. Entonces, Paola, ¿a qué se refiere cuando dice fuentes directas o primarias? ¿A qué se refiere? Ujú. Ahí tiene algunos ejemplos. ¿A qué se refieren las fuentes directas o primarias? Ay, mi. Página 120, le estoy incluso dando la página, Paola. Ay, yo estoy en sociales. Una observación. Cuando ustedes vayan a una exposición, no se limiten a su poquito que van a leer. Lean todo el contenido. Lean toda la información. ¿Verdad? Lean toda la información. Claro, ustedes los decretos el trabajo y está las bien, leyes. pero ustedes tienen que conocer toda la información. Todo el grupo debe conocer la información. ¿Sí, Amy? Pueden ser los decretos, las leyes. De todo lo que aparece ahí en la página 120, esas, cuando dice fuentes directas o primarias, está hablando de aquellas, de aquellas fuentes, como dice ahí, ¿verdad? De que el historiador se auxilia para poder investigar qué pasó en el ayer. Por ejemplo, dice ahí, están lo que son los documentos, las cartas, las fotografías, ¿verdad? Los mapas, las pinturas. Entonces, esas son fuentes directas o primarias. Utensilios, dice, adornos, obras de arte, etcétera. Vaya, por ejemplo, estos que se dedican a buscar, ¿cómo es que se le llama? Objetos, se llama, ¿cómo es que se le llama? Se le llama que se dedican a escarbar y sacar objetos. Los paleontólogos. Los paleontólogos. Están los paleontólogos, están los arqueólogos, ¿verdad? Arqueólogos, paleontólogos. ¿Cuál de los dos es? Arqueólogos. Los paleontólogos yo creo que no creo porque son más bien los que buscan huesos de animales de antes. Los arqueólogos. Creo que serían los arqueólogos. Los arqueólogos, vaya, por ejemplo, ellos van, ¿verdad? Y buscan evidencias, buscan objetos. Sí, es arqueología. Y con esos objetos, ¿verdad? Ellos dicen, los antepasados, ¿verdad? Utilizaban esto. Y bueno, y todas estas ciencias, porque esta arqueología, todas estas son ciencias también que las vamos a ver en la otra exposición, ¿verdad? Que ayudan, ¿verdad? Al historiador, ¿verdad? Para poder construir, ¿verdad? Para poder recopilar, ¿verdad? La información de lo que es la historia, ¿verdad? Es importante, jóvenes, conocer historia. Es importante saber, ¿verdad? O sea, lo que ocurrió en el pasado para comprender, ¿verdad? ¿Por qué nosotros ahora somos así? ¿Por qué estamos así? ¿Verdad? ¿Por qué actuamos de tal forma? Por eso es importante conocer la historia, ¿verdad? Y estas pues son las fuentes directas que le ayudan al investigador
a poder comprender, ¿verdad? Poder tener pues evidencia, ¿verdad? De qué fue o qué fue lo que pasó en el ayer, lo que dice ahí los testimonios, los relatos, las tradiciones, los mitos, las anécdotas, todo eso, ¿verdad? Luego tenemos las fuentes indirectas. ¿Cuáles son esas fuentes indirectas? Dice que son las interpretaciones que otras personas hicieron de los testimonios, ¿verdad? Nos remiten a otras fuentes directas. Las de mayor interés son las bibliografías, los catálogos, las enciclopedias, las revistas. O sea, son como que alguien está contando lo que otro vivió. O sea, no el que vivió la historia, sino que como un testigo, ¿verdad? Entonces, esas son fuentes indirectas o secundarias. Y como dice ahí para finalizar lo que leyó Daniel, para su investigación, la historia usa los siguientes métodos, ¿verdad? Los historiadores utilizan estos métodos. Miren, el método comparativo, el método histórico, el deductivo, el inductivo y el científico, ¿verdad? El historiador es un investigador, dice que utiliza el método científico para reconstruir el pasado. Y ahí está, ¿verdad? ¿Qué es el método científico? Dice que es el conjunto de pasos ordenados que permiten la verificación confiable o la solución de problemas. ¿Cómo están estructurados estos pasos? Primeramente se plantea el planteamiento del tema o el problema de investigación. Luego se formula la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es como una idea de qué pudo haber pasado, qué pudo haber sucedido. Entonces, mire, luego dice la formulación de la hipótesis, comprobación que permita validar o descartar la hipótesis planteada, la formulación de teorías para la explicación, para explicar el fenómeno investigado y la formulación de leyes científicas. O sea, de teoría, de una teoría pasa a ser una ley, ¿verdad? Porque una teoría no es igual que una ley, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la investigación histórica, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos la historia. La historia, pues, es muy amplia. Esto que estamos nosotros viviendo, vaya, por ejemplo, ahorita estamos viviendo el qué. ¿Qué estamos viendo nosotros ahorita en la actualidad? ¿Qué es la tendencia ahorita? ¿Qué es? ¿Cuál es el tema ahorita? El coronavirus. El coronavirus. Esto va a quedar plasmado en la historia. Esto va a quedar, ¿verdad? Va a quedar al igual que todo lo que ha ocurrido en el pasado, todos los fenómenos que han ocurrido en el país, todo esto va quedando plasmado, ¿verdad? En los libros, en la historia, en las enciclopedias. Todo esto va quedando ahí, ¿verdad? Para contarle, ¿verdad? A las futuras generaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, la historia es parte de nosotros, es parte, ha sido parte siempre. La historia, ¿verdad? Para explicar, ¿verdad? Para ayudar a los avances. La historia es muy importante. En la página 121, lo vamos a ubicar ahí en la página 121. Solo quiero hacerles unas sugerencias, alumnos. Y yo ya se los he dicho. Exponer no es venir a leer. No es así, señores. ¿Verdad? Si para leer, yo creo que yo les puedo leer lo que dice ahí. Exponer es que usted investigue un poco más, que usted profundice un poco más, que usted lo exprese con sus propias palabras, que usted lo pueda interpretar. Eso es exponer. Si usted mira una palabra que no le entiende, usted va y la investiga para poder darle una explicación más amplia. Las diapositivas, las fichas, eso le ayudan a usted, pero es como un apoyo nada más. Es como un apoyo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a exponer. ¿verdad? Exponer no solamente es que me vas a mandar una información y la voy a leer. No es así. Es investigar, es analizar, ¿verdad? Es expresar que sus compañeros puedan comprenderlo con un vocabulario que usted lo pueda entender, ¿verdad? Que sus compañeros lo entiendan. Hay que estudiar. Para hacer una exposición hay que estudiar
Hay que estudiar para hacer una exposición, ¿verdad? Porque no solamente es leer, ¿verdad? Entonces hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Que una exposición no es, y las diapositivas y las fichas, como les digo, es un apoyo nada más. Es un apoyo, es por si a usted se le olvida algo, para enfatizar, pues, lo más importante, ¿verdad? Por ejemplo, usted hubiese puesto ahí solamente fuentes de la historia. Fuentes, ¿cuáles son las fuentes directas? Usted las explica con sus propias palabras. ¿Cuáles son las fuentes indirectas? Usted las explica con sus propias palabras. Entonces, la diapositiva, usted lo que tiene que poner es como los temas, ¿verdad? Los puntos importantes para que no se le olviden y luego usted dar la explicación. Entonces, hay que ir aprendiendo. Muy bien, entonces, miren que ya se nos fue el tiempo. No vamos a poder trabajar estas páginas. Pero en la otra exposición, ¿verdad? Que va a ser el viernes, ¿verdad? Entonces, no, entonces lo que vamos a hacer es que van a hacer ustedes ahí esa página 121, ¿verdad? La 121 y la 119, ustedes la van a hacer, que es del tema. El segundo grupo es el viernes, Miss. ¿Ah? El viernes es el segundo grupo, ¿verdad? El viernes el segundo grupo, sí. El viernes el segundo grupo. Espero que con lo que yo les dije ahorita, ¿verdad? El otro grupo, pues, lo haga un poco más, que preste atención, ¿verdad? Bueno, entonces solo voy a tomar la asistencia. Les repito, ¿verdad? Ponerse a día con sus tareas, los que están pendientes. Vamos a ver, Amy. Presente. Génesis, Paola. Presente. Génesis, Raquel. Presente. Isabel. Catherine. Presente. María José. Presente. Ángel. Ángel. Daniel. Daniel. Presente. Axel. Presente. Diego. Presente. John. Presente. Y Josué. Otro aspecto también es las cámaras. Cuando usted va a exponer, tiene que tener las cámaras activas. Cámaras activas. Bueno, entonces nos vamos a ver más tardecito, ¿verdad? En la clase de español. Hagan esa página, la 120. Vamos a ver. Esa le va a quedar de tarea. La ¿Lo puedo poner en la 119. plataforma, Miss? 119. Esa van a hacer. Se la voy a poner no para hoy, sino que le voy a dar chance para que la hagan. Este tema no es de examen, ¿verdad? Este tema es solo para informarnos. Bien, nos vemos entonces. Nos vemos más tardecito. Nos vemos, Miss. Nos vemos. Adiós, Miss. Adiós.